Descubre Guayaquil. Entre el río y el estero nace una ciudad encantadora, valiente, guerrera y próspera. Una tierra que te espera y abraza, tan cálida como su gente. Descubre Guayaquil, perla del Pacífico, ciudad cosmopolita, vibrante y alegre. Nació mirando al río Guayas, al pie del Cerro Santa Ana, que aún conserva sus calles empedradas y casas patrimoniales, y creció para enamorarte con sus rincones mágicos, hoy dedicados al arte y la cultura. Desde lo alto, el faro nos guía para descubrir sus tesoros, sus bellos malecones, con amplios espacios y entretenimiento para todos, además de manifestaciones artísticas que reflejan con pasión nuestra identidad. Descubre Guayaquil y su exquisita gastronomía. Déjate sorprender por una explosión de sabores, desde las huecas tradicionales que reflejan la diversidad de la cocina ecuatoriana hasta lo mejor de la cocina internacional. Deleita tu paladar con nuestros productos estrella y conoce el cacao en todas sus formas. Descubre Guayaquil, puerta de entrada al Ecuador y al lugar más paradisiaco del mundo, las Islas Galápagos. Descubre Guayaquil, símbolo de progreso, puerto principal que no detiene el ritmo de su paso, ciudad viva, moderna, inteligente, innovadora, con espacios abiertos para disfrutar, fácil de recorrer y amar. Admira su desarrollo como uno de los destinos más importantes de la región, líder en Sudamérica para congresos y eventos, con fiestas, ferias, desfiles, congresos, conciertos y eventos deportivos todo el año. Guayaquil te espera para vivir emocionantes experiencias, un lugar al que siempre querrás volver. Guayaquil es mi destino. Hola, creo que ya podemos empezar, Mónica. Sí, creo Qué que ya. bueno vernos aquí. Sí, igualmente, qué alegría. Sí, bueno, por lo menos en este formato, ¿no? Sí, bueno, lo bueno de todo esto es que he podido ver a través de la pantalla a mucha gente que de otro modo creo que no hubiera podido ver este año de todas maneras, aunque hubiera podido viajar, o sea que, Sí, que es yo verdad. contenta. Sí, la virtualidad también tiene eso, ¿no? Y bueno, queremos saludar a las personas que nos están mirando. Veo que son 68 participantes. Y solo les quería decir, bueno, ya la gente que está en la feria me imagino que lo sabe, que tenemos 50 minutos para conversar con Mónica, que van a ser cortitos. Entonces yo pensaba hablar contigo, Mónica. Tengo un montón de cosas que preguntarte para nuestra conversación, como por 35 minutos, algo así, y las personas que quieran hacer preguntas son bienvenidas también porque es su chance de hablar contigo, ¿no? O sea, subió de 64 a 72 el número de participantes, así que qué bueno que te puede escuchar tanta gente. Mónica, yo quería, como hemos hablado nosotras por WhatsApp y por chat y así, pero no nos hemos visto, ¿verdad? Pero Sí. yo he estado leyendo mucho tu trabajo en estos años y quería primero contarte, para empezar la conversación, que yo te conocí por un libro que ahorita hay que recordarlo, yo creo, porque no lo he visto muy mencionado ni en España, ni en los medios en España, ni acá, que es mira, este fue el primero que yo leí, El ciclo de las piedras. Sí, 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 y me gustó muchísimo y le debo esto a dos estudiantes de la maestría en la que yo trabajo como docente. Es un libro del 2015 ok. y Cristian y Paquita, que son dos estudiantes de Guayaquil, me regalaron tu libro y por eso conocí una Los escritora. conozco, son además un amor. Sí, Ah, ellos fueron los que yo no te había leído antes de ese momento y luego fui enseguida a La desfiguración Silva. Entonces son libros que también como hacer una memoria, ¿no? De tus libros anteriores, editados acá además. Y en el ciclo de las piedras yo recuerdo haberme como sorprendido mucho de la escritura abigarrada que tú tenías, ¿no? Y por momentos me acuerdo de los textos de la criatura sin rostro, por ejemplo. Eso es de las cosas que más me acuerdo. Y me acuerdo de en esa escritura abigarrada haber visto, también era para mí, yo estaba leyendo poesía. En ese momento estaba segura de estar leyendo como poeta, ¿no? Y después con los siguientes libros que tú has ido publicando, ya no siempre estoy segura y eso me gusta mucho porque eh,
he visto en Historia de la Leche, por ejemplo, que es tu último poema, me salto, y les voy enseñando así como haciendo la publicidad. Esta es la edición de Severo, de Historia de la Leche de Mónica, que sus editores tuvieron la gentileza de dármelo para poder hablar contigo hoy. Que es una edición bien bonita además, ¿no? Es una edición así como Está preciosa, negra. sí. Este, y yo te había leído, como te decía, estando segura de que en el ciclo de las piedras había una intención de inscribir, no sé, me parece a mí tu escritura en la poesía, digamos, ¿no? En el sentido más amplio. Historia de la Leche también creo que es un poemario, lo leí como un poemario, ¿no? Pero leyéndote junto a Mandíbula, que te decía ahorita que estoy enganchadísima, que todavía no lo termino de leer, pero avanzado bastante y me engancha mucho la escritura y la dimensión poética que hay ahí. También dentro del registro narrativo hay un registro poético también, ¿no? En Nefando estaba de otro modo, pero de todos modos había ahí siempre como una especie de como escritura polizonte, ¿no? Dentro de la trama aparecía algo poético también. Y me ha gustado mucho ver esto en tu escritura, Mónica. Me faltan las voladoras, que también me muero tengo mucha curiosidad de leer, sobre todo por el tema de las voladoras, que ya vamos a hablar, sé que ya hablaste de esto en la feria. Pero bueno, hablando de todo eso en conjunto de los libros tuyos que yo conozco y también conociéndote como columnista, y conociendo tu escritura en las redes sociales, en Twitter sobre todo, veo que hay ¿cómo puedo decir? Que te preocupa muy poco inscribirte dentro de un género literario en particular, ¿no es cierto? Y eso me recuerda a otras escritoras latinoamericanas contemporáneas cuya escritura también está todo el tiempo provocando tráficos entre novela, relato, poesía, columna, tweet, escritura en los espacios digitales y opinión pública también, ¿no? Porque son escritoras que no rehuyen ninguna discusión pública tampoco, es decir, no están solamente en el ámbito estético, sino que inscriben su escritura y sus registros en lo político también o en la opinión pública, ¿no? Como, no sé, pienso en Sara Uribe o en Selva Almada, en Cristina Rivera Garza, que hay muchas otras, ¿no? Que he venido leyendo en estos años, Yasna Aguilar, que me gusta muchísimo. Entonces, ¿qué pasa, Mónica? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué haces ¿De dónde viene esta como indisciplinamiento de los ámbitos de la escritura en donde tú te mueves? Porque es muy bonito ver unas continuidades y discontinuidades desde el tweet hasta la novela y ver cómo se entrecruzan registros, imágenes que son obsesivas tuyas, ¿no? Unas imágenes que aparecen en muchos de los libros, la resonancia de ciertas palabras que están tanto en el espacio digital como en la poesía, como en la misma palabra mandíbula, por ejemplo. Entonces hay un sonido que ya se me hace muy familiar en tu trabajo y que está como yendo de un ámbito a otro de la escritura. Pues, primero quiero agradecerte un montón estar conversando ahora conmigo, un montón haber leído mi trabajo, estarte acercando a él también para poder mantener esta conversación ahora. Para mí es un lujo porque admiro mucho tu trabajo, tanto como activista como académica, así que para mí es un lujo poder estar conversando al fin contigo mirándote la cara, no, ya no por WhatsApp y tal. Bueno, pues la verdad es que tengo que decir que no es que yo me lo propusiera o como proyecto literario convertirme en una persona interesada por la hibridez o por lo que los géneros literarios son capaces de ofrecerme justo en la liminalidad, en esos momentos en donde acaban como clasificación, como fosilización, ¿no? Y de repente se mezclan, generan ósmosis y simbiosis con otros géneros, ¿no? Yo no me lo propuse realmente cuando empecé a escribir, sino que es algo que se fue dando de forma natural como en mi propio ejercicio de escritura, ¿no? Yo empecé a escribir novelas, bueno, en realidad empecé a escribir cuentos como todo el mundo que empieza a escribir narrativa, empiezo a escribir cuentos, pero nunca realmente me concentré en escribir cuentos. Por ejemplo, Las Voladoras es mi primer libro de cuentos, ¿no? Digamos que los ensayos de escribir lo hice con cuentos, pero nunca me lo tomé en serio, lo de escribir el cuento como
de verdad como para publicarlo. Y después ya empecé a escribir novelas, y ya desde mi primera novela, en La Disfiguración Silva, así que no me la he vuelto a leer, pero recuerdo que hay un guión cinematográfico allí adentro, entonces ya puedo ver que desde el primer momento en el que me senté a tratar de escribir mi primera novela, ya había esa forma natural en mí de interesarme por qué tantos formatos puedo incluir dentro del género, dentro de la novela, ¿no? Que me parece que es un género proteico, no sé, que tiene muchas posibilidades, ¿no? De meter muchísimas cosas dentro, y eso es lo que me apasiona de la novela. Por eso he trabajado mucho en la novela. Y después derivé de una forma muy extraña a intentar escribir poesía, que eso también es algo que fue a posteriori, ¿no? El ciclo de las piedras lo publiqué en el 2015, puede ser, sí, 2015, y, y fue mi primer libro eso de poesía, y yo mm, tampoco me propuse escribir poesía, solamente salió en un momento muy específico, surgió esa pulsión y yo la dejé ser. Y luego entonces fue así como cada proyecto que iba entrando en mi propio radar de cosas que me interesaban, se iban gestando ya con ese carácter híbrido. Y quizás se deba precisamente a una tradición de lectura de autoras como las que acabas de mencionar y muchas otras más. O sea, una de mis autoras favoritas es Anne Carson, por ejemplo, y Anne Carson pues tiene unos libros increíbles que tienen ensayo y poemas y pensamiento ¿no? Divagaciones narrativas, unas cosas súper raras que, juntas, y yo cuando la leía decía, pero es que esto se puede hacer, ¿no? Porque nadie me dijo que esto se puede hacer, ¿no? Me parecía una maravilla, ¿no? Una joya. Y entonces quizás se deba también eso, ¿no? Que bebí de esa tradición, y entonces ya se me hizo natural en el momento de sentarme a escribir dejar que las cosas fueran un poco más desbocadas, un poco más, dejarlas fluir por los territorios que me iba exigiendo la propia escritura, ¿no? Eso me gusta mucho porque es una imagen esto de dejar que la escritura se desarrolle donde tenga que desarrollarse. Y lo que dices de Anne Carson, leyendo Knox, por ejemplo, que la gente que nos está escuchando ojalá pudiera tener todo el mundo una edición de Knox, que ahora está traducido al español además por Janet de Clarion, y esa caja, ese objeto que es el libro de ella, ¿no? También tiene todo, ¿no? Tiene fragmentos de cartas rotas, pedazos de sobre. Y ahora voy a ir al tema luego porque hay cosas en Historia de la Leche que me recordaron a Knox. Ahora te voy a preguntar. Pero antes, Qué alegría. este, Sí, qué felicidad que te pueda recordar Anne Carson. Yo me deja súper feliz ahora. sí, es que me obsesiona mucho Knox y creo que en Historia de la Leche hay cosas que tienen que ver con el parentesco, con la afiliación, que están allá también en ella, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a eso. Antes, solamente para seguir un poquito con lo de los géneros, tú decías el otro día, ya no me acuerdo dónde leí esto, pero decías que justamente explorabas por el borde de los géneros, ¿no? Y me ha parecido bien interesante ver eso también porque en las escritoras que hemos mencionado y en muchas otras hay esta cosa, esta voluntad contra la clasificación, que es una escritura sin modelo a la final, ¿no? Cuando tú dices, pero si a mí nadie me dijo que se podía hacer esto, ¿no es cierto? Nos pasa muchas que tú dices, estaba respondiendo a un deber ser de la clasificación, a un deber ser literario, ¿no es cierto? Que es un deber ser de los sistemas de prestigio literarios y la institución literaria. Que yo Totalmente. soy novelista y soy un ex novelista como, ¿no es cierto? Pero aquí hay una voluntad por la escritura, ¿no? Y que organiza los registros de otro modo. Por eso me parecía tan interesante marcarlo, Sí, sí. Mónica, y por eso te mencionaba también tweet, ¿no es cierto? El Twitter, ¿no es cierto? La escritura en tweets o los posts que van activando una sensibilidad común frente a la literatura y esa todo el tiempo se está moviendo en las redes sociales, ¿no? Por eso me ha parecido interesante, porque me parece que tú haces de eso también como divulgando cosas de otras, cosas tuyas, cosas de Sí, sí, otras. algo que a mí me parece súper interesante de lo que estás diciendo es precisamente eso de qué es la escritura de prestigio, ¿no? Sí. Cuál es la escritura que está prestigiada, o que es, o la idea de los géneros también como algo fosilizado, que es algo que me llena de un aburrimiento, pero así, un sopor que no lo tolero, ¿no? Esta idea de
de cómo se supone que tiene que ser una novela o cómo tiene que ser un libro de cuentos. Cuando a mí lo que me atrae mucho es, por ejemplo, lo que ha dicho muchísimo Daniela Alcíbar, que es una autora que a mí me interesa también mucho, y ella lo ha dicho muchas veces, y me siento hermanada con esa idea, y que a ella lo que le llama la atención son esos, digamos, lo que sería considerado el error dentro de la novela, o los errores dentro de los libros, dentro de los géneros, ¿no? Eso es un error porque en este momento estás quebrando el género o estás metiendo algo que no debería ir en una novela, o algo que no debería ir en un libro de poesía, o algo que no debería ir en el libro de cuentos. Y en cambio, a mí eso me fascina, ¿no? Y la idea de la novela perfecta, además, un tipo de novela muy específica, ¿no? Que es la idea también, la idea de la novela total me genera también una pereza inigualable, ¿no? Como, no son mis intereses literarios, que me parece bien que existan estos intereses literarios y que haya gente que los haga, pero es verdad que no me siento muy cercana a ellas, ¿no? Y sí que me interesa, en cambio, esto que llaman las imperfecciones, ¿no? Y qué es lo que las imperfecciones pueden dar como consecuencia experiencial, tanto en la escritura como en la lectura, que me parece una cosa muy rica por lo inesperada, por lo errónea, sí, eso, por lo de repente tirarse por el borde, ¿no? Porque eso también, esa dimensión experiencial también crea una forma particular, un registro particular en la escritura, y creo que eso está súper presente en tu escritura, como en la de Daniel Alcíbar también, ¿no? Yo quería pasar a lo que decíamos voy a ir a Historia de la Leche, que está en Severo, si alguien lo quiere leer, Severo Editorial, y también está en Candaya ahorita en España, me contabas, ¿verdad? Sí. Y te decía que yo veía ahí un poco de Knox, de Anne Carson, que para mí también es un libro, un artefacto, un objeto, un proyecto importantísimo, ¿no? No sé si a ti te pasó la primera vez que yo lo leí, yo pensé que iba a abrir un libro y se extendió como por metros y metros y metros esta página continua, ¿no? Que además de la tumba de su hermano, que es bien fuerte ese impacto, ¿no? De abrir el libro y que a la vez sea una tumba y la memoria del hermano. Bueno, y en el libro de Anne Carson, que veo que a las dos nos gusta mucho, está también el relato de la muerte del hermano. Hay, como tú dices, una relación hay una obsesión, perdón, una exploración del parentesco, de la filiación, ¿no? Y yo no sé muy bien lo que leo en Historia de la Leche, Mónica, porque leo algunas cosas, ¿no? Leo una historia de un parentesco, no sé si de una familia, pero leo imágenes de filiación, ¿no? La madre, el padre, la hija, la hermana, ¿no? Tu relación no, la relación de la voz que escribe con Mabel, este, estas, esta, esta cercanía entre parentesco y abyección me ha parecido súper interesante de leer. Y creo que leo ahí, digo, como un registro de lo que el parentesco hace con las personas, ¿no? En un sentido muy amplio. No sé si hay algo familiar, pero sí sé que de filiación. Y por eso me recordaba a Knox, porque en Knox hay partes en donde Carson también está explorando, pero bueno, ¿qué es un hermano, no? Que me llamaste 5 veces en 22 años y mezcla el ensayo con, esto sí a partir por supuesto, de un hecho biográfico de ella, pero no digo que vaya por ahí, pero sí va por la exploración de la filiación. Entonces, qué disparó la escritura de Historia de la Leche, en donde hay estas imágenes que además, Mónica, se vuelven metapoéticas, ¿no? Espérate, que yo aquí tenía mis notas. Por ejemplo, en un momento una voz le pregunta a la otra, ¿no? Hay dos hermanas, hay dos personajes que son hermanas, ¿no? Mabel, de pequeña me preguntaste, ¿te gusta el sabor de la sangre? Me gusta. ¿Sabe al lenguaje? Respondí. Y yo me había marcado eso porque hay cosas en imágenes en esta escritura que se van volviendo meta reflexivas y pareciera haber hacia el final cada vez más una reflexión muy obsesiva sobre la escritura misma, sobre los límites, qué haces con la escritura, cómo se relaciona con la experiencia justamente, ¿no? Pero no sé, esa fue mi lectura, creo, ¿no? Porque es ahí hay muchos registros, entonces te quería preguntar eso, ¿qué desencadena la escritura de Historia de la Leche? Y todas estas imágenes de parentesco. Todo lo que has comentado yo creo que forma parte efectivamente del libro de forma intrínseca. Yo diría que, claro, es verdad que
Historia de la leche tiene, por ejemplo, es un libro que sí, es un poemario, pero que también tiene mucho de carga narrativa y tiene Sí. sobre todo de carga de historia, de historiografía también, en el sentido de voy a contarte en realidad la historia, que es una historia de cómo nos hemos contado la familia a partir del mito de Caín y Abel, y de cómo nos hemos contado sobre todo lo que está prohibido, ¿no? Es decir, el asesinato del hermano como el horror máximo, ¿no? No puedes matar a tu hermano, ¿no? Y lo que hice, digamos, también inspirada en Victoria Guerrero, que está en un epígrafe del libro, ¿no? Ella en un poema dice, no, madre, hija, hermana, es una trilogía no pensada por el psicoanálisis, ¿no? Y lo que hice fue pensar, tomar este ejemplo, digamos, de esa historia de Caín y Abel y pensarlo he contado por, o sea, en donde las protagonistas fueran mujeres, ¿no? Una mujer, una chica que mate a su hermana y cuya madre voraz, que la madre es como casi deítica, ¿no? La madre representa al dios casi en el libro, es como un dios. Que sale además desbocada con las furias, con estas personajes que buscan venganza, ¿no? Porque tiene que castigar a la hija, tiene que exiliarla y tiene que castigarla por haber matado a su hermana, ¿no? Entonces, esto de aquí que nos remite a un mito de origen cristiano, ¿no? Que tiene que ver con el mito de Caín y Abel, que tiene en el medio el asesinato. Para mí representaba muchísimas cosas. Primero, por supuesto, la violencia dentro de la familia, la idea de la familia como algo que ya nos lo han contado con una violencia tremenda desde el principio, ¿no? Es decir, no es azaroso que la historia de Caín y Abel, ¿no? Si existe es porque existe esta violencia, ¿no? Existe la capacidad de matar a quien supuestamente es tu hermano, ¿no? Entonces, esa parte me interesaba mucho, pero también me interesaba la idea bueno, la transgresión, por supuesto, pero también la idea, digamos, que tiene que ver ya con la escritura, que es lo que hablabas tú ahora también, de que cuando estamos escribiendo, cuando hacemos el ejercicio de escribirnos, hay una especie o sea, hay muchas transformaciones y en esas transformaciones a veces está de por medio la destrucción, ¿no? Y de hecho hay varias veces dentro del libro, creo que en un poema muy específico en donde se repite la destrucción es creación, ¿no? Un poco la idea del asesinato como, que también viene de Thomas de Quincy, ¿no? El asesinato como una de las bellas artes. Como matar también es crear, que esto también lo he leído en Angélica Lidl, por ejemplo, que es una autora que a mí me gusta muchísimo porque también sus libros son híbridos, podrían ser leídos como monólogos teatrales, pero luego también como poemas perfectamente y luego también como a menudo momentos en los que son ensayos. Y a mí me parece más que nada eso, una poeta tremenda. Y entonces esta idea del asesinato, de comulgar con el miedo, de buscar lo instintivo, de qué manera crear también implica una violencia, ¿no? Porque a veces para la creación tiene que haber destrucción, ¿no? Y entonces en esa destrucción hay una violencia tremenda. Y a veces no sobrevivimos a esa violencia, ¿no? A veces en el intento de crear destruimos de tal modo que ya no hay posibilidad de creación, ¿no? Pero se ha intentado, ¿no? Y entonces creo que todas estas cosas yo las quise explorar, por supuesto, con una visión o sea, de poesía, de tratar Sí. hacer con un trabajo poético esto, sin embargo tiene ya esta historia, ¿no? Hay personajes dentro de este libro, a esta Caína, que es la hermana asesinada, ¿no? Perdón, es la hermana que mata a Mabel, sería como la versión de Abel, ¿no? Hay una madre, ¿no? Hay personajes que están apareciendo. Entonces, sí, yo creo que básicamente sería como un resumen lo que te acabo de decir, lo que yo traté de hacer con ese libro. Sí. Eso, y me encanta también porque en el libro, en esta historia de violencia o de la misma violencia que ejercemos cuando hacemos cosas con el lenguaje o cuando tratamos de, ¿no es cierto?, de articular, también hay una afirmación todo el tiempo del principio de invención de la literatura, en la historia de la leche, pero también en Mandíbula y también en Nefando, que a veces se vuelve casi, te juro que hay momentos de que ya casi no puedes leer, ¿no? Se empieza a volver así, ¡ah! Y después vuelves a retomar porque se vuelve fortísima la experiencia de lectura. Y ese principio de invención yo creo que está en todos tus libros, pero justamente desde estas cercanías
con la oscuridad o con el miedo, como decías también en alguna entrevista que leía tuya, Mónica, y quería leer un último pedacito de Historia de la Leche, porque además veo que se acumulan un montón de preguntas en el chat que ya vamos a abordar. Pero el principio de invención está aquí, ¿no? Tú dices en Historia de la Leche, parece, esto que está en Historia de la Leche parece un epígrafe de Mandíbula, me parece a mí. Antes del libro de los abismos no existía la verdad. Ahora la verdad existe y es un monstruo incomprensible, ¿no? Es también lo que tú creas cuando, por ejemplo, sitúas en el libro a 3 mujeres en esta historia, ¿no es cierto?, de filiación, asesinato, creación, destrucción, y esa verdad se vuelve un monstruo cuando tú la construyes además, ¿no es cierto? Y tiene que ver con esa dimensión poética de la que hablas, que permea, que eso me gusta mucho en tu trabajo, que permea también la experiencia concreta de la Sí, violencia dentro de la familia, por ejemplo, ¿no? Entonces sí, se van combinando como ámbitos de la realidad ahí, ¿no? sí, sí, es verdad que también a mí me ha interesado mucho literariamente y con esto no quiero decir que siempre voy a escribir de estos temas. Por ahora escribo sobre ellos porque me interesan, pero yo también como un sujeto cambiante y mutante, digamos, sé que en algún momento orgánicamente voy a querer escribir sobre otras cosas. Pero en este momento de mi vida y durante varios años sí que me ha interesado profundizar en estos aspectos de la familia, digamos, que me funcionan como metáfora o catapulta para entender las contradicciones de las emociones que siempre de una forma edulcorada nos han querido vender, no solamente por medio, digamos, de los discursos civiles y tal, sino, ya quiero decir, por las películas, pues la publicidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, entender que en el amor, ¿no? Que el amor contiene también la posibilidad de que nosotros, como sujetos que aman y son amados, seamos capaces de hacerle daño a la gente que queremos, es algo que a mí me interesa explorar y siempre me ha interesado explorar. ¿No? Ese momento de horror propio que uno siente cuando se ve diciéndole algo hiriente a alguien que quieres. Y luego dices, ¿cómo he sido capaz de decir esto que le ha hecho daño? Que ha sido como un golpe, que es decir, que no tiene que ser una cosa física, a veces las palabras duelen más incluso, ¿no? Entonces, a nivel psicológico, ¿no? Y entonces la familia a mí me parece que es el primer lugar en donde aprendemos que la gente que te ama también puede ser tremendamente cruel contigo sin quererlo, no porque sean malos, sino porque la violencia está en nosotros y no somos capaces, quiero decir, a veces queremos creer que los violentos son los demás. Y creo que ese es el error. Creo que estamos más cerca de dejar de ser violentos si empezamos a reconocer de qué maneras nosotros somos violentos con la gente que nos rodea. Y así podemos tener más cuidado, así podemos reducir el daño, ¿no? Pero no todo el tiempo. Nuestras madres a veces nos han dicho cosas que nos duelen, nuestros padres, nosotros le hemos dicho a nuestras madres cosas dolorosas, a nuestros hermanos. En fin, entonces me interesa desmontar esa idea de que el amor es un lugar que te libera del peligro, ¿no? De que el amor es un lugar que te libera de la violencia y que te libera del peligro, ¿no? Y entender que nada te libra del peligro y nada te libra de la violencia, salvo la propia autoconciencia de que somos animales con oscuridades y opacidades. Y mientras más conozcas tu oscuridad y tu propia opacidad, pues mejor vas a hacer con los demás, porque así vas a poder controlarla. Si vas por el mundo sin conocerla, es que no tienes ni idea de cuánto vas haciendo, ¿no? De por medio. Y literariamente siempre he llevado esa metáfora de la familia, por lo tanto, a mis libros para ver precisamente esto que te estoy contando, ¿no? Con eso no quiero decir que, que no haya familias amorosas, por favor, que a veces digo esto y la gente dice, Dios mío. La destrucción de la familia, ¿no? Como dirían No, los no, no, no. fundamentalistas. Pero el amor familiar también tiene amor romántico, ¿no? Tiene una enorme carga de amor Exacto, sí. romántico. Y eso se vuelve muy violento también. Claro, Otra porque vez sí luego, estamos diciendo, demonizando en la familia, ¿no? exacto, Pero porque eso le luego no podemos hablar de las violencias en la familia porque entonces se supone que estamos haciendo daño al hablar de las violencias y todo lo contrario, ¿no? ¿Qué tal si empezamos a hablar de las violencias no como algo monstruoso, sino como algo humano y por lo tanto ver cómo podemos, no sé, reducirlas, no sé. Claro, cómo reinventas esas ideas de filiación también, ¿no es cierto? Ujú. Eso es interesantísimo y está en toda tu obra, Mónica, sí. Yo te haría unas 12 preguntas más sobre eso, pero voy a tener que ir al chat
Y Sí. les voy a proponer algo, porque veo muchas intervenciones. Entonces, lo que te propongo es irte leyendo las preguntas de la audiencia que nos está acompañando y si quieres tratar de responderlas como en 1 o 2 minutos para que la Vale, gente tenga chance de perfecto. escucharte respecto de las inquietudes que tiene respecto de ti. Bueno, Sí, sí, Irene perfecto. Luna desde México, y esto ya lo respondiste un poquito, ¿no? Sí. ¿Cómo piensas la abyección y cómo relacionas e incorporas la abyección en tu obra? Y te mando un abrazo desde México. Ay, gracias, Irene. Pues, a ver, lo que me interesa de la abyección es lo mismo que me interesa de la obscenidad, en realidad. Tiene que ver con no tanto es la situación abyecta o la situación obscena, como por qué para nosotros, sujetos de un determinado contexto, de una determinada edad, esa situación nos resulta abyecta y obscena, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que nos perturba que esté bajo el foco de atención? ¿Qué es lo que queremos que esté tras bastidores? ¿Qué es lo que no queremos hablar? ¿Qué es lo que somos incapaces de hablar? ¿Qué es? Esas preguntas son las que me interesan. No, no es la abyección por la abyección, ni la obscenidad por la obscenidad, sino eh, creo que aquello a lo que le tememos, porque aquello que nos da abyección y lo que es obsceno en el fondo le tenemos miedo, hay un miedo allí, aquello a lo que tememos dice muchísimo de todos nosotros. Es decir, si nosotros nos inspeccionamos profundamente a ver qué miedos tenemos, vamos a descubrir muchísimo de nosotros mismos, mucho más que de aquellas cosas que nos provocan valentía, creo. Ujú, Vale. sí, Ujú, claro, exactamente, ¿no? Y eso dice mucho también de cómo escribes tú, ¿no es ujú, cierto? No son personajes alfa, autorreferenciales ni seguros, son personajes que exploran límites, ujú. ¿no? Sí, bueno, tenemos que seguir. Alan Lara, te pregunta, sobre tu experiencia como lectora para escribir Las Voladoras. Qué bonita pregunta. Es algo parecido a lo que yo te quería preguntar también, porque en el fondo está la palabra de la bruja, ¿no? Tú has hablado en entrevistas de la escritura como conjuro, ¿verdad? Sí. Yo pensaba ahí en muchas cosas, mucha literatura sobre brujas, ¿no? En su dimensión filosófica, también la palabra de la bruja. Y justo Alan te pregunta cómo concibes el gótico andino y como lectora, ¿qué hiciste para poder escribir Las Voladoras? Y además dice, cambio e inspiración. Y hoy también es de México. No, muchas gracias, Alan. Bueno, la verdad es que el tema del gótico andino es algo que me surgió por escucharlo ya en Ecuador de parte de otras personas. Álvaro Alemán lo había hablado, también creo recordar que también Kevin Wright hace poco me pasó una columna que él había escrito no definiendo el gótico andino, sino hablando de un gótico andino. Es decir, en Ecuador había un run run, algo, la gente ya hablaba del gótico andino, pero sin definirlo del todo, ¿no? Y era una forma de, digamos, de tratar de tantear en el terreno de qué son las cosas que particularmente en nuestro pequeño espacio de tierra nos daban miedo o generaban una literatura de personas que estaban interesadas por, bueno, eso, literatura que aborda el tema del miedo, ¿no? Desde distintas aristas. No quiero hablar solamente de literatura de terror porque para mí el gótico es más que solamente literatura de horror o de terror, tiene que ver con un estudio del miedo, tal vez a través de metáforas y tal, pero el estudio del miedo. Entonces, para mí el gótico andino, yo hice el ejercicio de escribir Las Voladoras pensando en el gótico andino como una posibilidad de mi propia interpretación de lo que es el miedo en los Andes, ¿no? De lo que es el miedo en los Andes por su historia, además. Que su historia, ¿cuál es? Pues la historia colonización, la historia también del mismo extrañamiento y otredad con la que se ve, con la que se hace que el mestizo mire al indígena, por ejemplo, de mitos que tienen que ver con, por ejemplo, el terror al incesto, que es algo que es muy común en Latinoamérica en general, precisamente también por la colonización, ¿no? Porque esta cuestión de las violaciones y de uno no sabe si tu hermano en realidad es este hijo bastardo de la familia, y entonces, bueno, en fin, los monstruos de las mitologías también, de las mitologías y que vienen en realidad de tradiciones incaicas, ¿no? De cosmovisiones incaicas. Y entonces todo eso en un paisaje muy determinado, que es volcánico, que es con valles, que es un páramo, o ciudades que se encuentran en valles y en páramos, y cerca de páramos. Entonces,
eso era lo que yo quería trabajar, ¿no? Y por eso le llamo gótico andino, ¿no? Porque es un paisaje muy específico y el paisaje tiene mucha importancia allí, ¿no? Es importantísimo. Em, y claro, digamos que como lectora, la genealogía, lo que me comentabas, ¿no? Yo tengo que decir que algo que me fue guiando, digamos, no por tema, pero quizás por pulso poético, en muchas partes del libro, es Sollozo por Pedro Jara de Efraín Jara y Drobo, ¿no? Mm. Que es un libro perdón, sí, es un libro de poesía, es un poema entero largo, que tiene varias partes, y este poemario, ¿no? Sollozo por Pedro Jara, que es algo un texto que a mí me conmueve profundamente, que me ha hecho llorar muchas veces leyéndolo, eh, ya tiene alusiones a la piedra, obviamente, al basalto y a la pérdida, ¿no? Y al basalto, que es esta piedra ígnea, ¿no? De roca ígnea, de volcán, de lava, ¿no? Y siempre relacionaba esta pérdida, este dolor terrible que expresa este libro con los volcanes y con un llanto a los volcanes y en medio de determinados paisajes que para mí siempre eran andinos y así se desarrollaban en mi cabeza. Entonces, sobre todo inspiró mucho la escritura del último cuento de Las Voladoras, que es un cuento sobre la pérdida, más absoluta y más desgarradora además. Y, y luego, por supuesto, toda la tradición que existe de cuentistas, que además, no solamente ya de otras épocas, sino estoy pensando en contemporáneas. A mí me gusta mucho Liliana Colanzi con Nuestro Mundo Muerto y me pareció que hizo un gran trabajo para trabajar el género medio fantástico, también con alusiones a lo indígena en Bolivia, ¿no? Con un trabajo muy cercano allí de lo andino también en Bolivia. Entonces, eso también me inspiró mucho, digamos. Por mencionar un nombre, ¿no? Pero en realidad tendría que pensarlo mucho porque seguro que en la gestación hubo muchísimo más, ¿no? No tenemos tiempo ahora, pero yo me preguntaría todo esto, cómo se lee transatlánticamente y en Europa también, ¿verdad? Cómo estas escrituras también son un movimiento contra la exotización o la idealización de la escritura latinoamericana en España, ¿no? Tú decías hace poco en otra entrevista, si ustedes dicen, nos leen un montón, pero espérense, tampoco es tanto así, y además, ¿cómo nos leen y bajo qué paradigmas y con qué modos de aproximarse a lo latinoamericano, ¿no? Tú Ujú. que estás ocupando una posición transatlántica también, que has hablado explícitamente de Ecuador como un país migrante, de las migraciones, ¿no es cierto?, que están cruzadas ahí también. Serían otras 2 horas de entrevista, no sé si quieres decir algo brevemente. Sí, sí, lo único que quiero decir es precisamente eso, yo he tratado de trabajar, porque también corría el riesgo de al trabajar el tema de lo del gótico andino, ¿no? De la idea que yo tenía del gótico andino, que hubiese una mirada de exotización. Pero después me tranquilicé en el sentido de que llevo ya algunos libros escritos en donde no trabajo nada que tenga que ver a esto e igual me han exotizado. Entonces, digo, De todo. bueno, no, como digo, no me voy a escapar nunca de la exotización, entonces voy a hacer lo que me dé la real gana, ¿no? Voy a hacer lo que quiera. Y claro, yo también siento que al ser yo costeña, yo siempre he mirado la sierra y lo andino como algo que está tan cerca, pero a la vez tan lejos de mí, ¿no? O sea, tan lejos porque la vida que llevas en la costa y el tipo de miradas que hay en la costa es diferente a eso, ¿no? Entonces yo cuando viajaba a la sierra me tenía de verdad esa mirada exotizante de la costeña a ir a los Andes, o sea, también lo exotizante venía en mí, ¿no? Pero exotizante en el sentido no colonial, sino en el sentido de maravilla, de qué es esto, ¿no? Porque es, sí, de una maravilla, de un asombro. Quiero el asombro, ¿no? El asombro ante la belleza. Y la belleza y el horror, porque por supuesto los volcanes me dan muchísimo miedo, pero también me parecen una cosa bellísima. Entonces, ese sentirme conmovida por ese paisaje que es mío, pero a la vez tampoco lo es. O sea, es mío, pero no, porque yo no crecí en la sierra, ¿no? Y entonces
me da una sensación de, sí, de cuando encuentras a un hermano y nunca has crecido con él, pero es tu hermano, ¿no? Entonces, sí, entonces, sí, simplemente yo me di cuenta de que da igual lo que yo haga, que igual va a haber esa mirada que te ponen los periodistas, que te ponen los críticos, que te Sí. ponen todos los demás, y lo único que se puede hacer para combatir eso es tener estos espacios como en el que yo estoy hablando contigo y en el que te puedo decir Claro. que precisamente no es esa la intención, claro. Ahora, el tiempo corre. Gracias, Mónica, por tu respuesta. Voy a tratar de resumir algunas preguntas. Ya, Freddy te pregunta, ¿qué opinas del rol de las escritoras en papeles administrativos o en cargos públicos, ¿no? Como en los últimos gerentes de lectura del Plan Ecuador, María Fernanda Ampuero, Juana Neira. ¿Tú aceptarías algo parecido? ¿Estarías en un cargo público así? Ay, no, yo no aceptaría ningún cargo público porque es una responsabilidad enorme. Y yo no me creo con la preparación para asumirlo. Es una responsabilidad muy grande. em, Creo que no lo haría bien. Y entonces, si no lo voy a hacer bien, prefiero no hacerlo. Pero aún así, ¿no? O sea, yo lo que quiero decir es que también se requiere de valentía para asumir un cargo sabiendo que nadie está realmente del todo preparado para lo que hay allí. O sea, yo he tenido, mi madre ha sido también funcionaria, no ha sido viceministra de Educación, en el gobierno de Rafael Correa fue viceministra de Educación y se votó ella misma también al final, porque, pues, bueno, por las tantas cosas que pasaron allí. Y María Fernanda Ampuero, que es amiga mía, ha estado allí y también yo creo que ella tenía muy buenas intenciones y muchas ganas de hacer cosas que al final no pudo hacer precisamente porque de ahí no es fácil tener ese tipo de trabajos. Y hay que, eso, o sea, yo creo que mi madre también se votó por eso, porque dijo, yo tenía ganas de hacer esto, no lo he podido hacer, me tengo que ir porque no lo he podido hacer y me siento fatal y ya no me siento bien, me devuelvo a la universidad, ¿no? Y entonces yo al ver eso en personas tan cercanas a mí ya me doy cuenta de que yo no querría meterme en ello. Pero admiro a la gente que pese a lo difícil que es, igual decide ponerse allí y tratar de hacer lo mejor que puede. La admiro porque es una cosa de valentía que yo no tengo. Y de mucha claridad política, ¿no? Hay que tener mucha Sí. claridad política Ujú. para situarse. Les iba a decir, hay varias cosas más, te voy a leer algo, pero Mónica, yo tengo una sorpresa para ti porque debe estar conectada Alba María Escalón, que es tu traductora al francés en Gallimard. Y es una Ah, queridísima amiga y es el mes de la traducción de las traductoras sí. y vamos a hablar un poquito de las traducciones de tu trabajo también. Así que mientras Alba, si nos está escuchando, aparece por ahí, voy a leer un poquito más. Y yo les pido por favor que si no logramos leer su pregunta porque ya mismo se acaba el tiempo, yo creo que te pueden preguntar por Twitter, Sí, ¿verdad? sí, por ¿Cuál es tu supuesto. user en Twitter? Arroba Mona Ojedaf con F al final. Ujú. Arroba monógeda. Y yo les pido hacer eso, por favor, porque esta conversación puede continuar por ahí, ¿ya? Cristina, Este te- disculpa, se llama Alba Escalón. sí, ahí se está conectando. Qué bueno escucharlas a ambas. Dice, te están preguntando por los géneros literarios, el psicoanálisis, los mitos cristianos, ¿por qué usarlos y no los de los pueblos indígenas? Es una pregunta interesante ahora que hablabas de la sierra. Sí. ¿Cuándo una edición mexicana de la desfiguración Silva? Otra pregunta sobre, por ejemplo, el gótico andino, me parece importante esta pregunta que te hace un espectador anónimo, ¿por qué escribir mamaquilla y no mamaquilla con K? QU, Ujú. ¿no es cierto? Por la escritura, ¿no es cierto? Sí, Porque el sí. quichua también es un sustrato de nuestro español, ¿no es cierto? Sí, Entonces me sí. parece chévere, dice esta persona, pensarlo como ejercicio de descolonización en la literatura, por ejemplo. Sí, ¿No? sí, Esa sí. es otra pregunta que te hacen. ¿Cómo se puede acceder a tu obra si no hay para pagar 20 o 30 dólares por un ejemplar en una librería? ¿No es cierto? Son todas cosas que nos preguntamos, creo, muchas Sí. escritoras y gente que está rodeando, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos para también cambiar los círculos de donde circula la literatura, ¿no es cierto? Los modos de circulación, quería decir. También te Sí. lo preguntan. Este, y saber si vas a dar talleres de escritura creativa. Entonces, antes de hablar Muy con bien. Alba, quizás A ver, si bueno, quieres.
Vamos a ver, voy a tratar de ir viendo porque ya ahorita ya como fueron tantas, no Sí, recuerdo. Mónica, perdón, te avasallé. Digo, si es que hay algo, y además nos pusieron un reloj ahorita para las personas que ven Sí, que empieza a además, correr en bueno, reversa y es desesperante. Entonces, solo si quieres sí. comentar algo y luego... A ver, por ejemplo, lo de los libros, claro, es que yo quisiera que estuvieran accesibles más económicos. Lo que pasa es que el problema no es, porque no lo ponen el precio mis editoriales, el precio los ponen las librerías que allá lo reciben. Entonces, Claro, el problema no es ese. O sea, es de políticas, ¿no? es un problema, claro, son las librerías que deciden ponerlo a unos determinados costes. Yo recuerdo haber hablado con Candaya esto y que Candaya hablara muy seriamente con los libreros allá, diciéndoles, pero si les estamos poniendo el precio mínimo para que ustedes puedan bajarle el precio en Ecuador, y que hubiera una respuesta de cierta librería de decir pues que ellos sabían cómo hacer sus negocios y que ellos ni se metieran porque no tenían nada que ver con esto. Entonces, claro, no se puede decir, que no depende ya de nosotros, depende, ¿no? Y ciertamente no de mí, porque yo no le pongo el precio a los libros, pero tampoco de mis editoriales, porque ellas no lo hacen así. Entonces, cuando llegan allá, se pone un precio, y eso es lo que ha pasado. Entonces, yo lo que sí que estoy interesada en hacer, digamos, y sí que tengo ganas, pero ahora mismo no puedo hacerlo, porque tengo contratos con mis editoriales, de tal modo que mis editoriales tienen la potestad sobre todos mis libros, es decir, yo no puedo publicar por mi cuenta, mis libros les pertenecen a mis editoriales. Entonces, cuando eso ocurre, pues yo tengo que pedirle permisos a mis editoriales para que ellos accedan a hacer coediciones en países. Ya. Y sí que afortunadamente sí que mis editoriales son bastante flexibles y a veces se ha podido hacer. Así que yo sí que tengo ganas de hacer coediciones en Ecuador para que así pueda ser más económico. Gracias por explicarnos. Hay que hablar de eso en una feria del libro, obviamente, ¿verdad? Así que Sí. gracias por todas las preguntas y disculpas por las que no podemos responder. Está aquí Alba Escalón, que es traductora de Mónica, de Mandíbula, ¿verdad? Para Gallimard. También se está traduciendo por Sarah Booker, otra escritora querida, ¿verdad? Que te está traduciendo al inglés. Y como es el mes de la traducción y aquí estamos dos traductoras, entonces yo quería darte la sorpresa, Mónica, para que Alba nos contara así como cortito sobre su experiencia de traducir tu trabajo, porque me lo contó así de casualidad, fue muy bonito. Alba, qué bueno verte, un abrazo. Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí. Hola, ¿cómo estás? Sorpresa también para mí, de verdad es un honor estar aquí con ustedes. No, y para mí verte. Pues sí, para mí fue una gran sorpresa traducir Mandíbula. Fue como un despertar así muy grande hacia la literatura ecuatoriana. Me encantó descubrir el universo de Mónica, realmente es un mundo muy, muy especial, y traducirlo al francés pues fue una experiencia muy, muy interesante, ¿no? Llena de sorpresas también y de dificultades, porque también hay que hablar de dificultades, ¿verdad? Es un mundo muy complejo, con personajes muy enigmáticos y como te dijera yo, muy extraños y muy, o sea, como gente a la que hay que acercarse progresivamente, ¿no? Y eso fue una experiencia de 7 meses, fue muy, muy bonito adentrarse en este mundo tan especial, aunque no fuera fácil, ¿verdad? Es el mundo del horror, del miedo, con muchas obsesiones y muchas imágenes. Perdón que interrumpa, solo se me quedó grabado lo que tú me dijiste mientras traducías el libro, que era que tú conociste Guayaquil durante la pandemia y el golpe. Guayaquil fue epicentro, ¿no? La población absolutamente desatendida, precarizada, ¿no? Criminalizada, y tú conociste Guayaquil a través de la traducción. Eso, y además fue en los mismos meses, entonces fue, me imagino, una experiencia fuerte Sí. por eso. Sí, coincidió el principio de la pandemia con el final de la traducción, entonces fue terrible porque yo había estado en Guayaquil durante toda la traducción, 6 meses de traducción, y empezó la pandemia y empecé a ver que el epicentro era en Guayaquil, y entonces realmente me chocó mucho porque era como una ciudad en la que yo ya estaba habitando, ¿no? Entonces fue muy extraña esa coincidencia, ¿no? Y terminé la traducción y empezó la pandemia. Entonces,
fue como toda una experiencia de encierro pre-cuarentena. Entonces fue muy, muy fuerte la coincidencia, la verdad. Pero me gustó mucho, me gustó mucho. Muchas gracias, Alba, de verdad. Esa era la sorpresa, Mónica, que teníamos. Qué felicidad. Muchísimas gracias por haber traducido mi novela. Para mí es un honor que lo hayas hecho tú, además. Gracias. Y las traductoras casi nunca aparecen en pantalla ni en ningún lado, así que era también bonito. Feliz día de la traducción, Alba. Ay, gracias. Claro, ya viene nuestro día el miércoles. Mónica y Alba, y Mónica, sobre todo, muchas gracias por la conversación tan buena. Ya nos están poniendo ese relojito de que ya nos van a cortar. Así que gracias por las Aunque también por hacerlo. Han puesto abajo el espectador anónimo, pero no sé si el espectador anónimo es una persona del comité, no lo creo, ¿no? Que ha puesto que luego de que el cronómetro marca cero. Ay, qué bueno, porque estaba terrible esa cosa. Tenemos unos minutos más, ¿no? Vale. No sé si ahora que nos acompaña Alba, Mónica, ¿quieres contarnos también de la traducción al inglés de Sarah Booker, escritora ella también, ¿verdad? Hay un fragmento circulando en LATAM Today en inglés que vi, y ojalá lo de Gallimard ya salga pronto también para conocer la versión al francés, ¿no? Sí, la verdad es que sí. La traducción al inglés con Coffee House Press va a salir en el 2021, a principios del 2021, así que va a estar súper bien. Sarah Booker es una traductora que ha trabajado con Cristina Rivera Garza también y que desde el principio se interesó mucho por mi trabajo y lleva ya varios años leyéndome y ella fue la que propuso a Coffee House Press la traducción y fue por ella que salió la posibilidad de traducirlo al inglés. Así que yo estoy súper contenta con ella porque es una lectora de verdad mía, ¿no? Es como, además de eso, es que me ha leído todo lo que yo he escrito y sé que su interés por mi trabajo es real. Entonces yo no puedo ser más afortunada si mi traductora es así también. Entonces, súper contenta. Ese es un rol importante de las traductoras, ¿no? Como colocar, proponer obras. Alba lo sabe porque hace eso todo el tiempo para el francés, ¿no? O mucho para el francés. De hecho, Historia de la leche lo acabo de terminar y me encantó. Realmente fue como encontrar varios de los elementos que formaron la novela en Mandíbula. Fue como reencontrar ciertas perlas, ¿no? Ciertas piedras preciosas en un solo espacio, ¿no? En la poesía. Fue como un compendio de las imágenes hermosas que hay, hermosas y terroríficas, ¿no? Pero es como, me encanta la poesía, me encanta traducir poesía, entonces la verdad que sí me gustaría traducir Historia de la leche. Oye, a mí me encantaría que lo hicieras tú además. Ojalá se dé la posibilidad. Ojalá se dé y gracias por aparecer, era una buena coincidencia también porque no siempre hablamos de la dimensión de la traducción cuando hablamos de literatura, ¿no? Y la literatura traducida está ahí también todo el tiempo circulando, ¿no? En otros mundos y ahí las traductoras a veces son como la doble de la escritora, ¿no? Porque es como restituir toda la obra en francés y Sara ahora en inglés, Sara que es también una escritora tan interesante. Así que bueno, con la sorpresa íbamos a terminar, Mónica, y otra vez muchas gracias y qué bueno que me tocó a mí contigo en la feria. Qué alegría, de verdad. Muchísimas gracias a las dos. Ha sido un lujo conversar con ustedes y eso, sí, repito lo que dice Cristina. Si quieren hacerme alguna pregunta por Twitter, la respondo. Ahora mismo no me ha dado tiempo, pero por supuesto que me encantaría responder todas. Bueno, pues muchas gracias y gracias, Alba, qué bueno vernos. Gracias a ustedes dos, qué alegría. Un abrazo y gracias a las personas que escucharon. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.